Hoy quería compartir con ustedes una palabra que Dios estaba hablando hace unas semanas a mi corazón y por cosas que sucedieron en la semana, por cosas que estaban pasando en mi corazón, sentí que es el tiempo para tal vez compartirla. Y creo que hay veces que no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Vivimos en una generación o en un tiempo que realmente es bendecido. No nos damos cuenta de cuántas cosas nosotros recibimos en este tiempo. Objetivamente, lo tenemos todo. Y uno dice, ¿cómo que tengo todo si me falta todo? Objetivamente, tenemos todo. Si uno mira un poco la historia de nuestros abuelos, nuestros antepasados, imagínate 100 años atrás. ¿Qué era lo que una persona, jefe de familia, quería para su familia? Y que no le faltara el pan, poder tener trabajo. Y hoy en día lo normal es que uno tenga un trabajo, pueda alimentar a su familia. Yo me acuerdo cuando era chico, y a veces lo hablábamos con Verónica, y no es mucho tiempo atrás, comprar, no sé, a veces comíamos duraznos en una lata y era como algo, era el highlight o la cosa espectacular del mes. O comprábamos, me acuerdo, para los que conocen Argentina, un mantecol y se cortaba un pedacito cada uno y teníamos que medirlo para ver qué es lo que estaba comiendo porque no era algo accesible. No era algo que uno iba y compraba. No era algo que uno iba y lo tenía fácilmente. Para nuestros abuelos y bisabuelos, tener un hospital cerca, un médico cerca, era algo de vida o muerte. Hoy salís a la calle y tenés un centro médico en la otra cuadra, podés ir a un hospital, podés llamar a la ambulancia, tenés un montón de facilidades en este momento, en este tiempo. Cosas que nosotros muchas veces tomamos por sentado. Tener nuestra casa, tener calefacción en invierno, tener aire acondicionado tal vez en verano. Poder tener un ventilador si no te da para tener un aire acondicionado. Poder tener un automóvil. Poder manejarte, poder ir a cualquier lado, tener medios de transporte, tener salud. La expectativa de vida, más o menos hace 100 años, en 1920, 1925, ¿sabés de cuánto era? De entre 30 y 40 años. Si pasabas los 40 años decían, wow, ya rompiste las estadísticas. Personas que yo a veces miraba de chico y me acuerdo, miraba una persona y decía, tiene 50 años y parecía una persona de 80 de hoy. Y hoy la expectativa de vida está en nuestra sociedad alrededor de unos 73 a 74 años. Tenemos salud para la gente mayor, tenemos cuidado, tenemos ancianatos donde están los viejitos y están siendo cuidados. Se está extendiendo la expectativa de vida. Cuando nuestros abuelos eran chicos o cuando fueron hace 100 años, no había todas esas facilidades. Si uno se enfermaba, se enfermaba. No era fácil el acceso a las cosas para la salud. Y yo me daba cuenta en este tiempo que, a pesar de todo lo que tenemos materialmente, todavía estamos vacíos espiritualmente. Es una contradicción porque cuanto más tenemos, menos somos. Cuanto más acceso a cosas tenemos, menos discernimiento o menos sabiduría estamos teniendo. Cuanta más comodidad, menos carácter. Menos carácter a nivel espiritual. Y creo que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos o vivimos en un tiempo de pobreza espiritual. Por más que tenemos todo, por más que prendemos un switch y se prende la luz, por más que tenemos acceso a un montón de cosas, espiritualmente muchas veces estamos en bancarrota. Y es curioso que uno que pensaría que tuviéramos tanto favor o tantas cosas
que no estuviésemos mejor espiritualmente. Y estamos peor, pero en un tiempo donde deberíamos brillar, nos estamos apagando espiritualmente. En un tiempo donde deberíamos ser firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, nos estamos amoldando y acostumbrando al mundo. En un momento donde deberíamos tener discernimiento espiritual, tener sabiduría celestial, estamos de alguna forma justificando el comportamiento del mundo. Estamos dejando de ser luz, de ser sal en este mundo. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando con el corazón del pueblo de Dios en este tiempo? Creo que somos una generación, por así decirlo, históricamente, si miramos para atrás, no hay pestes, no hay hambre, pero bueno, hay la posibilidad de suplantar o de terminar con el hambre. Hay salud, hay cosas. Y una generación que lo tiene todo, pero también está perdiéndolo todo. La palabra de Dios, Jesús decía, ¿de qué sentido tiene al hombre tener todo si pierde su alma? ¿De qué sentido tiene tener todas las comodidades del mundo si nuestra alma se está perdiendo? Vivimos rodeados de señales en nuestras vidas. Y solo basta mirar a nuestro alrededor. Solo basta prender la televisión, solo basta salir a la calle. No hace falta que un profeta venga y dé una palabra para ver lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Miramos las noticias, miramos lo que se celebra, miramos las cosas que parecen ya normales, miramos lo que hoy se aplaude. Vivimos en una cultura donde lo que antes daba vergüenza, hoy se le da likes. Una cultura que parece ir al contrario de lo que debería ser. Y lo que antes se escondía, hoy se hace dinero con eso, se monetiza. Lo que antes se corregía, hoy se promueve. Y lo más triste, que lo que antes nos dolía, hoy nos entretiene. Noticias que se celebran y en lo que sabemos que Dios llama pecado, hoy el mundo lo celebra. Yo miraba estas semanas y es una de las cosas que me dolía en el corazón, no sé en sus países, yo sigo un poco a veces las noticias de Argentina, y es como que se ha puesto una moda en Argentina que le llaman los Terians. Y dicen que son jóvenes humanos atrapados, son animales atrapados en cuerpos de humanos. Y salen a la calle pensando que son perros, que son gatos, que son zorros. Hubo uno que, no fue en Argentina, pero hubo uno que supuestamente pensó que era un alce, y se fue a un bosque y hubo un cazador y el cazador lo vio y le pegó un tiro. Y estuvo el debate de si lo iban a poner preso o no lo iban a poner preso al cazador, porque el otro se fue a meter donde no se tenía que meter. Jóvenes que se identifican como animales y una sociedad que los celebra como una expresión personal. ¿Qué hubiera pasado hace 30, 40 años con esos jóvenes? Tal vez hubieran tenido asistencia psiquiátrica, tal vez no hubieran tenido asistencia médica, pero hoy se los celebra. En Argentina hasta hay políticos que dicen que van a ir a la próxima marcha de los Terian para apoyar lo que está sucediendo. En vez de tratar de ayudar a esa juventud, se la está ayudando a perderse. En vez de darle dirección, se lo está llevando a la perdición. Y la sociedad lo celebra como esa expresión personal.
Pero ¿qué pasa si uno se despierta y se levanta y dice, yo soy cristiano? ¿Qué pasa si uno dice, no son mis valores, no estoy de acuerdo con eso? ¿Qué sucede hoy en el mundo con nosotros? Yo miraba artistas que exaltan la depravación sexual, que exaltan la libertad o libertinaje. Canciones que hablan de promiscuidad, canciones que hablan de violencia, de infidelidad, de hacer a la mujer un objeto. Y esta semana obviamente fue el tema del momento, hablar del Super Bowl, de lo que había sucedido. Y lo que me llamaba la atención, que había personas que decían, yo soy cristiano. Y bueno, es música, es una expresión. Y bueno, no hay que juzgar. Y bueno, no hay que entenderlos. Es un entretenimiento. Y yo de verdad me pregunto si eso realmente es un entretenimiento. Si realmente podemos entretenernos con el pecado. Porque lo que no nos damos cuenta es que es un veneno que se volvió entretenimiento. Es un veneno que entra en nuestra vida y empieza a trabajar, empieza a cambiar nuestros valores, empieza a tergiversar la palabra de Dios, empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de percibir lo que Dios nos mandó hacer. Lo más peligroso que yo veo en todo esto es que a pesar de todas estas situaciones, la iglesia parece dormida. La iglesia de alguna forma trata de justificarlo. Bueno, no es tan grave. Tenés algunos que te dicen, bueno, yo solamente escucho la música, no escucho la letra. Algunos que es una moda, es una etapa. Y bueno, son jóvenes. Y creo que no es eso lo que realmente nos estamos no dando cuenta que está sucediendo. Nos estamos acostumbrando, nos estamos adormeciendo y nos estamos conformando. Y cuando la iglesia se acostumbra, el enemigo no necesita ya más atacarla. Lo único que tiene que hacer es entretenerla. Y cuando la iglesia está entretenida, la iglesia pierde su rumbo y pierde su dirección. Deja su luz de brillar, deja de ser sal, deja de ser luz, deja de ser una diferencia, deja de marcar un camino. Y la Biblia dejó para muchos de ser palabra por todas estas cosas. La Biblia dejó de ser la máxima autoridad y hoy se convierte solamente en un buen consejo. Para muchos es solamente un horóscopo. Es abrir la Biblia y ver qué me sale. Y acá uno de los síntomas más graves es que no leemos la Biblia para ser transformados, sino que le leemos para ser confirmados. Quiero saber algo, voy a confirmarlo en la Biblia. Y si no me lo confirma, bueno, voy a buscar algún versículo por ahí que sí confirme lo que yo quiero. No buscamos en la palabra para que Dios nos transforme, para que la palabra nos hable, para que nos haga más a su imagen, sino que queremos que la Biblia se haga nuestra imagen. Que no nos confronte, que no nos levante la voz, que no nos guíe por ningún camino, solamente que nos diga que vamos bien. Solamente nos dice que sigamos adelante. Y buscamos palabras, buscamos versículos y la usamos, como digo, como un horóscopo. A ver qué me toca hoy. A ver qué Dios me bendice hoy. Este es el versículo que me gusta, este versículo no me gusta tanto, así que no lo leo. Vamos a buscar otro. Que hable de victoria, que hable de bendición. Que me proteja. Que me diga tan grande soy. Y muchas veces Dios nos habla y no nos damos cuenta. Porque versículos como Apocalipsis 2,
que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es Dios hablándole a la iglesia. Ese es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Nos dice que tiene contra nosotros que hemos perdido nuestro primer amor. ¿Qué es tu primer amor? A los que se han enamorado, ¿cuál era tu primer amor? El que no te olvidas nunca, dicen. Yo me enamoré de Verónica y ya seguimos igual, juntos hasta ahora. Pero el primer amor es volver a extrañar a esa persona, amarla, a volver a pensar todo el tiempo en esa persona, a cómo puedo agradarla, cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo puedo acercarme, cómo puedo tener más intimidad de corazón, conocerlo íntimamente, saber lo que piensa, saber lo que siente. Y Dios le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la iglesia de alguna manera ha dejado su primer amor. Porque la iglesia se está entreteniendo con cosas del mundo y está llenando ese vacío que lo tendría que buscar a Dios. Lo está llenando con cosas del mundo para entretenernos, para pasar el tiempo. No nos damos cuenta que en ese pasar del tiempo el enemigo está tomando lugar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia. El libro de Mateo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplica, la maldad crece. Y es por eso que dice la palabra, el amor de muchos se enfría. Yo creo en Dios, pero no hay que ser. Yo leo la Biblia, pero tampoco hay cosas que es una opinión de la Biblia. Yo pienso distinto. Y en cuanto dice Dios, en ningún momento en la Biblia dice, te vengo a dar un consejo y seguilo si querés o no. La palabra de Dios, la palabra en la Biblia, es una autoridad que está sobre tu vida. Es para obedecerla, aunque no te guste, aunque no lo sientas, aunque no te parezca, aunque pienses distinto. Es la autoridad que está sobre tu vida. La palabra de Dios no fue dada para acomodarse a tu situación. La palabra de Dios fue para confrontarte. Fue la guía que empezó a caminar el hombre cuando conoció a Dios y Dios le dio los mandamientos y no se los dio porque dijo, bueno, esas son las leyes y las tenés que seguir. Porque el hombre no sabía qué hacer. Y Dios le dijo, ok, aunque sea seguí estos 10 mandamientos. Caminá de acuerdo a mi palabra, caminá de acuerdo a mis valores. Aprendé a conocerme, aprendé a amarme a través de mi palabra. Pero para muchos, hoy en día la Biblia se ha convertido como un accesorio, como algo que nos acompaña, como algo que lo tenemos al lado. Y cuando la Biblia se convierte en un accesorio, el accesorio se puede o no se puede usar. Depende del día que lo quieras usar. Hoy me conviene, hoy no me conviene. Una gorra es un accesorio. La gorra me la puedo sacar, me la puedo poner, la puedo usar un día, no la puedo usar otro día, me la olvido en algún lugar. Y cuando la palabra de Dios se convierte en un accesorio, ¿qué es lo que empieza a guiar tus pasos? ¿Qué es lo que empieza a guiar tu camino? Y será aquello que vos estás dejando entrar en tu corazón, aquellas cosas que estás aceptando en tu vida, aquellas cosas que le estás dando valor. Yo no creo que respirar para vos sea un accesorio. Es una necesidad. Comer también es una necesidad. Tomar agua es una necesidad. Buscar a Dios, y bueno, depende del día. Depende cuánto tiempo tenga. Seguir la palabra, y bueno, a veces es difícil, pero bueno, si se alinea con lo que para donde voy, la sigo. Y si no, la esquivo. A veces la Biblia se convierte en un amuleto,
en algo que me va a dar suerte. Hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa en el Salmo 23, pero no leyó ni el Salmo 23, ni el 24, ni el 25, ni ninguno de los salmos, y menos los evangelios. Pero es un amuleto, me da suerte. Donde la Biblia termina siendo, la palabra de Dios termina siendo como la pata de conejo o la cintita roja. Algo que me saca el mal de ojo, algo que protege mi vida, pero realmente conoces al que escribió ese libro, al que habló en esa palabra, al que está hablando a tu vida en este tiempo. ¿Lo conoces o no? Y muchas veces no entendemos que usamos la Biblia como si fuese un versículo, como si fuese un proverbio, como si fuese algo que nos alienta un poquito, pero realmente no cambia nuestra vida. Nos da un poquito de fuerza para seguir unos pocos kilómetros más, pero realmente no hay transformación. Y tenemos más información que nunca, pero menos sabiduría. Tenemos más entretenimiento y menos gozo. Tenemos más recursos y menos propósito. Tenemos más libertad, pero menos identidad. Somos la generación que lo tiene todo, pero estamos perdiendo todo. Y lo más trágico es que la oscuridad aumenta lentamente. El ojo, si yo apagara la luz de repente, vos te darías cuenta. Porque el cambio es muy brusco. Pero cuando el cambio de luz empieza, si tuviésemos un atenuador y empezáramos a bajar la luz, muy despacito, que tus ojos se vayan acostumbrando, el servicio terminaría sin luces si no te hubieras dado cuenta. Porque tus ojos se hubieran acostumbrado a esa luz. Y la oscuridad crece cuando la luz decrece. Cuando la luz de Cristo deja de brillar en nosotros, cuando dejamos de ser luz al mundo, la oscuridad empieza a crecer, porque nuestra luz empieza a disminuir. Y cuando uno se acostumbra a la oscuridad, cuando el oído se acostumbra a escuchar lo que no tiene que escuchar, cuando el corazón se acostumbra a guardar lo que no tiene que guardar, y cuando uno se acostumbra, dejamos de discernir, dejamos de resistir, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y dejamos de ser la luz del mundo que Jesús nos mandó a ser. Yo creo que Dios siempre habla y cuando han sucedido situaciones como esta, Dios le habla y levanta gente en las naciones. Cuando uno mira la Biblia se da cuenta de algo, que Dios nunca habló en tiempos cómodos. Nunca habló en la abundancia y seguía hablando. Habló cuando su pueblo se escapaba, cuando la oscuridad crecía, cuando la situación era que la gente se apartaba de Dios. Y Dios siempre levantó voces en medio de la confusión, en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza. Siempre despertó a su pueblo cuando su corazón se estaba enfriando. Y eso me hace pensar que estamos viviendo algo nuevo hoy. Y creo que es diferente, pero en esencia es igual. Situaciones en la Biblia, porque si uno mira las situaciones, las cosas se repiten, la historia vuelve a pasar. Si uno mira el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, se acerca a Dios, se empieza a tener bendición, se acostumbra, se aleja de Dios, cae en pecado, Dios viene, los levanta, vuelven a acercarse a Dios, vuelven a estar con Dios, reciben la bendición, se vuelven a alejar, después viene Dios, los levanta de vuelta, están en presencia de Dios y la historia se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y miramos muchas veces la Biblia y decimos, wow, qué pueblo cabezón que eran los israelitas. ¿Por qué no se quedaban con Dios y aprendían la lección? Y hoy estamos aquí.
en este tiempo donde la historia se repite. Y hubo una mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que estuvo en medio de una generación dormida, en medio de un tiempo donde el pueblo de Dios estaba en peligro. Hubo una trama secreta donde dijeron vamos a exterminar a todo el pueblo judío. Había una agenda política, una agencia social y cultural que buscaba exterminar al pueblo judío en una nación. Y había una judía que estaba como reina de ese reino, que se llamaba Esther. Y mientras todo esto sucedía, todos los judíos que estaban en ese lugar no estaban ni enterados de lo que iba a pasar. Vivían cómodos, vivían adaptados, se habían metido en la sociedad, eran uno más, aceptaban muchas cosas. Vivían entretenidos, vivían anestesiados. Y en medio de esa generación dormida, Dios levanta a una mujer, una joven. No era una guerrera, no era una profeta, no era una líder espiritual, sino que era una joven común con sus heridas, con sus desafíos, con sus problemas. Pero Dios la puso en ese lugar estratégico para un tiempo estratégico. Y tuvo que decidir en un momento de presentarse al rey y clamar por su pueblo. Y si ella se presentaba al rey sin tener la autorización del rey, sin haber sido llamada por el rey, su vida corría peligro. Y ella se encuentra con su tío que se llamaba Mardoqueo. Y su tío le dice, bueno, tenés que ir a hablar con el rey. Y ella le dice, pero no puedo, si me presento, puedo morir. Se estaba jugando su comodidad, se estaba jugando su posición, su seguridad, su vida. Y Mardoqueo le dice una frase que es maravillosa, que está en Esther 4:14. Y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En otras palabras, no estás donde estás por casualidad. No es que fue por suerte. No es que el universo tiró una moneda y dijo, ¿dónde va a caer Esther? Va a estar acá. No estás donde estás por suerte, no estás donde estás por accidente. Y Dios te puso o la puso ahí, en esa posición, de la misma manera que a vos te ha puesto donde te ha puesto en este tiempo. En el lugar donde estás. Dios la puso ahí, la posicionó, la preparó, la llamó y le dijo, este es tu momento. Yo miraba un poco la palabra, donde siempre Dios levanta voces en medio de una cultura que está lejos de Dios. Cuando la idolatría creció en el pueblo de Israel, Dios levanta a Elías, el profeta Elías. Cuando la injusticia aumentó, Dios levanta a un hombre llamado Amós. Cuando el pueblo se mezcló con el mundo, Dios levantó a Esdras. Cuando la verdad de alguna forma se diluyó y el pueblo se estaba olvidando de Dios, Dios levantó a Juan el Bautista. Cuando el pueblo de Dios empezó a caminar, Dios levantó un Pablo, un Pedro. Y Dios nunca se quedó sin voces. Y creo que la pregunta es, ¿estás listo vos para ser su voz? ¿Estás listo vos para ser esa voz que Dios necesita en esta generación? ¿Estás dispuesto vos para ser la persona que ha de llevar luz donde no la hay? De ir en contra de la cultura de este mundo, de ir en contra de los valores de este mundo.
De realmente decir, yo estoy dispuesto, no importa el sacrificio, no importa lo que enfrente, no importa mi comodidad, no importa lo que la gente me llame. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Todos ellos, Esther, Moisés, Gedeón, David, Pedro, Pablo, todos tenían algo en común. Estaban despiertos. Estaban despiertos. No estaban dormidos, no estaban anestesiados, no estaban entretenidos, no estaban conformados, sino que estaban listos para ser usados. Y ellos sabían que tenían limitaciones porque cada uno de ellos miraba a Dios y le decía, Señor, no soy perfecto, no soy digno, no tengo esto, no tengo lo otro. Mirás a Moisés, un hombre calificado, un hombre que se crió en el palacio del faraón, que tuvo las mejores educaciones del mundo de la época, le dice a Dios, yo no soy la persona que buscás. No sé hablar, no sé hacer las cosas. No soy quien buscás. Y Dios de alguna manera le dice, yo no, como le dijo cuando buscaron a David, le dijo, yo no busco personas perfectas, busco corazones que se humillen, corazones dispuestos a ser usados por mí, a ser cambiados, a tomar el desafío, a dejarse guiar por mi palabra, a detenerse y sin importar si eres valiente o no, que estés listo a obedecer. Y eso es lo que Dios busca en este tiempo. La generación de Esther se parece mucho a la nuestra. Porque si mirás en la Biblia, ves que vivían en un imperio que celebraba lo que Dios condenaba. Vivían rodeados de agendas políticas y sociales, de cultura que normalizaba lo inmoral, en un ambiente donde la fe era ridiculizada porque cada uno de esos judíos se escondía de quién era. Nadie sabía que ella era judía. Y en medio de todo eso Dios levantó una voz. Yo me preguntaba en este tiempo para nosotros, para la iglesia, para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Dios te posicionó en este tiempo con una razón. No naciste en el 1800, no naciste en el 1950. No naciste en la época de tus abuelos. Naciste ahora, en esta generación, en este tiempo, en este contexto, en esta cultura. Dios te trajo a este país, tal vez en este momento, por alguna razón. ¿Por qué? Porque necesita gente despierta. Porque necesita gente firme. Porque necesita gente que esté dispuesta a pagar el precio. Porque necesita gente que sea valiente. No para pelear con el mundo, no para ir y condenar al mundo, sino para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Esther. Vos no estás donde estás por casualidad. Vos no estás donde estás por casualidad. No estás en tu familia por casualidad. No estás en tu grupo de amigos por casualidad. No estás en tu trabajo por casualidad. No estás en la iglesia por casualidad. No estás en tu ciudad por casualidad. No estás en esta generación, en este tiempo por casualidad. Naciste, como le dijo Mardoqueo a Esther, para un tiempo como este. Para ser esa luz que el mundo necesita. Un tiempo donde la verdad necesita voz. Un tiempo donde la luz necesita brillar. Donde la santidad necesita ser ejemplo. Donde la fidelidad matrimonial necesita ser un modelo. Donde la fe necesita firmeza y el amor necesita valentía. Es un tiempo difícil. Yo a veces me pongo a pensar y digo,
Qué difícil es ser cristiano. Para muchos se pareciera que fuese fácil, pero creo que es lo más difícil en este tiempo ser fiel a Dios. Mantener tu corazón limpio, mantener tu mente limpia. Ser fiel a tu familia, fiel a tu esposa o a tu esposo. Ser fiel a tu casa, ser fiel a Dios. Ser ejemplo al mundo, ser luz en la oscuridad. Yo creo que vos naciste para un tiempo como este. No para encajar, no para ser entretenido, no para justificar al mundo, no para seguir la corriente, sino para ser la voz en medio del desierto, en medio de toda esta situación. Ser la voz que traiga esa esperanza al mundo, esa paz, esa solución de que ¿qué? Cristo murió por vos. De que no te alimentes de las cosas del mundo, no dejes que dañe tu corazón, que dañe tu mente, que dañe tu futuro. Dios tiene un futuro para vos, una esperanza de poder ser esa luz al mundo que en este tiempo está buscando desesperadamente a qué adorar y a qué llenarse. Dios te puso en este tiempo con un propósito, para ser distinto, para no conformarte a este mundo. Romanos 12:2 nos habla y nos dice un versículo que sería un golazo, diría yo, si todos lo siguiéramos, si realmente lo tomáramos y viviéramos de esa manera, que dice: no os conforméis a este mundo. Pablo no está diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro. Pablo te está diciendo: no te conformes, no te amoldes a este mundo. La palabra conformar significa tomar la forma de algo externo, adaptarse a un molde que no es el tuyo, dejar que otro te dé forma. Te está diciendo: no dejes que el mundo te dé forma. No dejes que el mundo te adapte a lo que Él quiere. No permitas que el mundo te moldee. No permitas que la corriente te arrastre. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un molde. Las redes sociales tienen un molde. La música, la política, la educación tienen un molde. Y este molde no es neutral. Es un molde que tiene una estrategia, un proceso, un patrón. Y ese patrón cultural hoy domina la sociedad. Y es lo que el enemigo quiere hacer o usar para moldear a los hijos de Dios. A que se conformen al mundo, al que se amolden a lo que el mundo lleva. Y lo más peligroso de este molde es que no lo impone con violencia, lo impone con entretenimiento, lo impone con música, lo impone con humor, con normalización, con tendencias, con repetición. El enemigo no necesita destruirte si puede moldearte. No te necesita atacarte si puede entretenerte. Y no necesita asustarte si puede adormecerte. Yo miraba un poco en este tiempo y justo estaba leyendo el otro día una nota que habla un poco del patrón cultural que moldea una generación. Yo me ponía a pensar acerca de esa nota y decía: lo primero que hace para moldearte la generación es hacerlo familiar. Todo cambio cultural comienza igual, con repetición, con normalizar las cosas, con que lo veas tantas veces que ya sea normal. Si ves suficientes veces, ya deja de chocarte, ya deja de incomodarte, ya deja de parecer mal.
Y yo me ponía a pensar si tal vez en mi vida ha sido así. Y yo miraba un poco para atrás y me acordaba cuando era chico. Existía el horario de protección al menor en Argentina. Era las 10 de la noche y todos a dormir los chicos. Y era como que había ese cuidado de los niños sobre cierto contenido, sobre ciertas palabras. Uno no podía insultar en cámara. Alguien insultaba cuando yo era chico en cámara y al otro día no trabajaba. Una mujer mostraba algo que no tenía que mostrar y al otro día se quedaba sin trabajo. Pero de repente nos empezaron a acostumbrar a que estaba bien decir malas palabras, a que está bien, bueno, mostrar una parte íntima. Y bueno, y como que el mundo se empezó a acostumbrar porque fue tanta la repetición de esas cosas, tanto que el mundo nos mostró que llegó un momento que fue natural, ya no fue escandaloso. Y el mundo nos mostró de alguna manera que nos podíamos amoldar. La cultura lo usa así espiritualmente, que el pecado parezca normal. Si vos mirás realmente y analizás lo que era la iglesia, y no me voy a ir 300 años, vayamos 30, 40 años atrás. La sociedad, ¿cómo era? Los valores que se hablaban, las cosas que tal vez se predicaban desde el púlpito, los valores que una persona tenía que tener para servir en la iglesia, la preparación espiritual, el buscar. Yo conocí al Evangelio en el año 98, o 97, 98. Por ahí. No, perdón, antes. 94, pero era católico y tuvimos ahí con Verónica nuestro noviazgo evangélico católico hasta que llegamos, no voy a decir ecumenismo porque me van a sacar a patadas, pero era entender realmente quién era Cristo. Entender realmente que Cristo es uno y que la iglesia es una. Cristo no viene por muchas novias, viene por una. Y es una sola iglesia y es un solo Dios. Pero en ese tiempo, yo me acuerdo que para lo que la gente hablaba en la iglesia, para lo que se predicaba acerca de la santidad, de guardarse antes del matrimonio, de realmente respetar a tu pareja. Se hablaba de la unidad familiar. Y es como que esos valores hoy ya no se ven. Donde hay iglesias donde no importa si tenés relaciones prematrimoniales, podés servir igual en el templo, podés hacer lo que vos quieras, total, Dios te ama. Como esos valores se fueron transgiversando porque nos hicieron acostumbrar a algo que Dios llamaba pecado y lo dice todavía en su palabra, nos acostumbramos a verlo tan normal que hoy no nos escandalizamos. La segunda cosa que hacía es un poco hacer que resistirse sea incómodo. Después de normalizar algo, empieza un poco la presión. Asociar la resistencia con ignorancia o atraso. Generar vergüenza al disentir y usar humor o moralidad para ridiculizar al que se opone. Cuando uno hablaba de valores cristianos, lo más normal que uno podía escuchar es: eso es de atrasados, eso es de otro tiempo. Esas cosas ya no se usan. ¿Todavía crees en Dios? Y de alguna forma ese ridiculizarnos a nosotros o ridiculizar el mundo, ridiculizar la fe, ridiculizar lo que creíamos, de alguna forma nos fue llevando a querer un poco menguar en lo que tendríamos que haber sido de llevar la palabra, de ser luz. Espiritualmente vimos como que la santidad era algo exagerado, como que si se predicaba el pecado desde el púlpito alejabas a la gente, que había que traer un mensaje un poquito más bonito que la gente se acercara, porque Dios quería que la gente se acercara, pero al final de cuentas
¿De qué tiene sentido que la gente se acerque y sigue pecando y se pierda? Es como que yo vaya al médico y tenga, no sé, colesterol alto, pero para que yo no deje de ir al médico, el médico me dice, estás bárbaro, vas bien, seguí comiendo lo que quieras. Yo prefiero que el médico me diga, mirá, dejá de comer esto, dejá de comer lo otro, tenés el colesterol alto, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, a que me diga la verdad, a que me entretenga y solamente me saque el dinero por llevarme para que venga. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que para no sentirnos incómodos, para que no hacer sentir incómodos a alguien, de alguna forma esa presión social hizo que nuestro mensaje menguara. Ya nos habíamos acostumbrado a lo que Dios llamaba pecado, a verlo como algo normal. Y ahora aquello que nosotros predicábamos, bueno, mejor no lo predico porque si no quedo con el ridículo, quedo como el fanático, quedo como el loquito. Y de alguna forma dejamos de predicar la palabra de Dios. Y el mundo dobló la apuesta y dijo, ahora aquellos que están del otro lado, los voy a hacer que sean el modelo. Y hoy vemos un montón de gente cristiana que tienen sus modelos en personas del mundo. En que porque cantó una canción o en medio de una canción dijo, Cristo es cristiano, así que vamos a escucharlo porque es cristiano. Pero su vida no demuestra ningún valor. No tiene ni un pelo de cristiano. Pero porque dijo Cristo en una canción o en un momento dijo, esto se lo dedico al de arriba. Ya está, es cristiano y hay que seguirlo. Y queremos imitar ese modelo cuando ese modelo está fallado, porque ese modelo no fue transformado por Dios. No encontró y tuvo un encuentro y se dejó ser transformado, cambiado, que su vida sea nueva. Sino que siguió su camino y lo único que hizo, agarró el accesorio que era Dios y lo puso en su camino. Y lo usó como un caballo de batalla para que muchos de nosotros, por tener todo, pero no tener discernimiento espiritual, fuimos llevados a ese lugar. A pensar que servíamos a Dios por escuchar un cantante que hacía cualquier cosa menos alabar a Dios. Pero que en su música tal vez en el video aparecía con una cruz. Entonces era cristiano, yo te dije. Y el enemigo nos confundió. Y dejamos de alguna forma de ser luz. Dejamos realmente de brillar. Dejamos realmente de mirar el modelo que tenemos, que es Cristo. Y nos conformamos con el modelo que el mundo nos da. Aceptamos cosas que sabíamos que Dios no iba a aceptar, pero bueno, todos lo hacen. Todos lo hacen. Y si todos lo hacen, está bien. Y de alguna forma, lo que admiramos, imitamos. Y lo que imitamos es lo que nos forma. ¿A quién hoy en día vos estás imitando? ¿A quién hoy en día admirás? Te hago la pregunta que a veces sale, dice, si pudieras tener un almuerzo con alguien en cualquier tiempo de la historia, ¿con quién lo tendría? ¿Estaría Jesús en el primer lugar? ¿De poder sentarse con el maestro y hablarle a él? ¿O estaría algún personaje famoso? Y Pablo nos dice, como decían Romanos, no te conformes, no te amoldes a este mundo. Y nos lo dice por algo. Porque Pablo nos dice que no nos adaptemos, que no copiemos, porque aquello que te gusta realmente no te salva. Aquello que te atrae no te transforma y aquello que permitís realmente no te cambia. Dios no nos llamó a ser modernos, actualizados. Dios nos llamó a ser santos. Santos significa apartados para Dios. Apartados para Dios. ¿Apartados de qué? No de Dios. Apartados del mundo. De lo que el mundo nos ofrece. Es realmente separados para estar todo el tiempo con Dios.
de escuchar su voz, de leer su palabra, de saber quién es Él, de caminar en lo que Él nos dice, de ser obediente a lo que Él nos dice sí y a lo que nos dice no. Por más que no me guste, por más que la música esta o la película esta me guste, y Dios me dice no, es no. No es debatible. No es que nos dice, bueno, vení, sentate, vamos a hablar, ¿qué te parece? A mí Dios nunca me preguntó qué me parece, me dijo, hace esto. Y cuando tuve dudas, abrí la palabra y decía, sed obedientes, sed como yo, negate a vos mismo, toma tu cruz. Nunca me dijo, hacé tu voluntad, dijo, hacé la mía. Y la santidad es algo urgente, es algo actual. Es separarnos para Dios, para hacer luz, para llevar un mensaje claro, no un mensaje diluido, no un mensaje tergiversado, sino realmente llevar la palabra de Dios. Ser testigo, dice Jesús nos mandó, ser testigo a las naciones. No dijo, andá y contá unos cuentos, dijo, sé testigo a las naciones. Testigo ocular de lo que Dios está haciendo en tu vida, de cómo te está cambiando, de cómo te está transformando. De cómo cuando lees la palabra te confronta y la palabra te cambia. Te muestra que estás mal, que tu corazón está apartado de Dios, que hay pecado en tu vida y vos volvés a Él. Porque la palabra tiene que confrontarte. La palabra no está para animarte. Está para confrontarte, para mostrarte tu pecado, para decirte tu falla. No para que te sientas bien, sino para que realmente te vuelvas a Él. Para que te des cuenta hacia dónde estás caminando, a quién estás siguiendo y a quién estás adorando, a quién pusiste en primer lugar en tu vida y a quién estás dispuesto a sacrificar tu vida por quién estás dispuesto a hacerlo. ¿Por Cristo o por el mundo? ¿Por quién estás dispuesto a dar tu vida? Porque creo que es la pregunta del momento. ¿Por qué estás dispuesto a sacrificar todo? Cada uno de los que uno lee la Biblia dice, ay, mirá qué es lo que hizo. Bueno, pero yo no soy Pedro, pero yo no soy Pablo. Bueno, Pablo terminó muerto. ¿Estás dispuesto a ser Pablo? Deja todo y empezá a seguirlo a Él. Cambia tu vida. Cambia tu foco, buscalo a Él, escuchá su voz, empezá a predicar la palabra, serle fiel a Él, deja que Él te cambie, que te use, que te transforme, que la palabra te hable y te haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando vos empieces a vivir eso, cuando realmente te dejes transformar y cambiar, tu vida va a ser distinta. Pero muchas veces queremos tener nuestra vida distinta, pero sin ningún sacrificio. Queremos que Dios haga la obra en nosotros, pero no queremos sacrificar nada. Si yo preguntara ¿cuántos quiere que Dios los use? Creo que todos levantarían la mano. Bueno, ¿cuántos están dispuestos a levantarse todas las mañanas y orarle a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz y seguirlo a Él? ¿Cuántos están dispuestos a lo que el mundo te diga que esto es lindo y vos digas no, eso va en contra de la palabra de Dios, yo sigo a Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos? Porque creo que esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Estamos en un lugar, como dice ahí, para un tiempo como este. Pero también va a estar en nuestra determinación, en nuestra convicción, en nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Estamos listos para conformarnos con el mundo o ser distintos al mundo? Hacer luz en la oscuridad. Hacer sal en este tiempo. Fuimos diseñados por Dios no para copiar, sino para brillar y que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Para ser más como Cristo y menos como nosotros. Para menguar frente a Dios. ¿Y qué hacemos en este tiempo? Marcos 12:30. Jesús nos da un versículo
Y creo que muchas veces no nos damos cuenta que no dio una lista, no dio un manual, no dio un mapa, no dio una sugerencia, sino que nos dio una dirección, nos dio una orden y nos dio una prioridad. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En estos tiempos donde muchas veces perdemos el norte, es tiempo de que tal vez nos hagamos esa pregunta, ¿qué hace un cristiano o alguien como nosotros en estos tiempos? ¿Cuál es nuestro norte? Porque el cristiano tiene que saber que no se puede adaptar, que no se esconde, que no se acomoda, sino Jesús nos dice, amá a Dios con todo, sin dejar nada en el tanque. Dale todo a Dios. Y dice, con todo tu corazón. El corazón siempre fue la referencia al espíritu. ¿No? Por eso Dios decía que Él no miraba a la gente por afuera, sino que miraba su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el espíritu de la persona. Y Dios mira ese espíritu. Dios mira ese corazón para saber qué hay ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vos ponés en tu corazón? ¿Qué ponés dentro de tu corazón? ¿Con qué llenás tu corazón? La palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que pusiste en tu corazón es lo que vas a predicar, lo que vas a hablar. El corazón es el espíritu, tu vida interior, tu altar, tu cercanía con Dios. Y con todo eso es lo que tenés que guardar y dárselo a Dios. Amarlo con todo tu corazón, con todo lo que hay ahí. Guardar tu vida interior, no permitir que el pecado parezca normal en tu vida. No podés convivir con el pecado y con Dios. Tu corazón no puede estar en pecado y queriendo estar en la casa de Dios y sirviéndole a Dios y buscándole a Dios. Porque uno de los dos va a ganar. No podés permitir el pecado, por eso la palabra habla de que tenés que tener paz con Dios. De arreglar tu pecado, de ir al Padre y decirle, Señor, perdóname, he pecado. Porque no puede haber una casa dividida como no puede haber un corazón dividido. Por eso cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, no con un cuarto, no con medio, no con 3/4, con todo tu corazón. Y después nos dice con toda tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Porque nuestra mente es como un campo de batalla, donde el enemigo nos habla, donde el enemigo nos trata de influenciar, donde el enemigo nos da ideas de cómo pecar, de cómo la palabra, bueno, puede ser que no se aplique, puede ser que no sea como sea lo que, porque eso era para antes, ahora somos un pueblo distinto, no somos más el pueblo judío, ahora somos cristianos y buscamos siempre la vuelta porque la mente empieza a tratar de cambiar nuestra percepción. Amar a Dios con nuestra mente es filtrar, es aprender a discernir los pensamientos, es aprender a no tragarnos todo, a no justificar lo que Dios condenó en su palabra. No es solo sentir a Dios, es pensar como Dios, es aprender a pensar como Dios. Es aprender a batallar en nuestra mente con nuestros sentimientos. Es negarnos a nosotros mismos. Y voy a pedir al grupo de música que pase. Y después Jesús nos dice, con todas tus fuerzas. Yo pensaba un poco de las fuerzas y creo que cuando habla de las fuerzas de alguna forma se refiere a las acciones, a nuestros brazos, digamos por así decirlo humanamente, pero son las acciones con nuestros hechos, con nuestras decisiones. Y es por eso que Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores.
Que aprendamos a poner lo que hay en nuestro corazón, lo que ponemos en nuestra mente, lo pongamos en obras. Que no solamente escuchemos la palabra y la tengamos en nuestro corazón, sino que nuestro corazón trabaje en nosotros para que las obras que salgan de nosotros alaben a Dios. Amar a Dios con tus fuerzas es decidir distinto, caminar distinto, alejarte del pecado, hablar distinto, vivir distinto. No basta con sentir, no basta con saber. Hay que hacer. Eso no va a traer salvación a tu vida, porque estamos salvos por fe. Pero la consecuencia de creer, la consecuencia de guardar tu corazón, de amar a Dios con tu corazón, amar a Dios con tu mente, va a traer un fruto. Espiritual serán los frutos del Espíritu Santo. Y en el hacer, no solamente en el creer, en el hacer, vas a aprender a caminar distinto, a hablar distinto, a amar distinto, a cubrir de forma distinta, a realmente ser, como a veces decimos, yo quiero ser los brazos y los pies de Cristo. Ahí vas a aprender cuando sientas lo que hay en el corazón de Dios, cuando aprendas a caminar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y vas a ver cómo tus manos y tus pies, si realmente honrarán a nuestro Creador. Ahí vas a hablar, como dice la palabra, vas a amarlo con el corazón, con la mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué hace un cristiano en estos tiempos? Lo que Jesús dijo del principio. Amarlo a Dios con todo. Sin reservas, sin condiciones. Sin guardarnos nada, sin realmente tener dobles agendas. Entendiendo que lo que el mundo nos ofrece, no podemos amoldarnos. No podemos dejar que el mundo guíe nuestros pasos. Hoy Dios nos puso en este tiempo, nos puso con un propósito. Nos puso para un tiempo como este. Para que seamos luz en medio de la oscuridad. Para que seamos sal. Para que llevemos esperanza. Y todo nace de una decisión. De realmente entender por qué Dios te puso aquí. Por abrir tu corazón y dejar que Él obre en tu vida. De ir en contra del mundo, rechazar lo que el mundo hoy te demuestra que es normal. De que algunas cosas que la palabra te va a mostrar y te va a decir esto está mal y vas a decir no, pero todo el mundo lo hace. Dios te va a decir, pero yo no. Y es aprender a menguar, aprender a obedecer, aprender a cambiar lo que te gusta por lo que a Él le gusta. Aprender a ser obediente, a caminar en su palabra, a caminar en obediencia, a caminar siendo guiado solamente por Él. En este tiempo sé que es difícil, pero es el único camino que tenemos. Hemos conocido a Cristo y Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Es el tiempo de volvernos a Él, es el tiempo de realmente analizar nuestra vida, analizar nuestro corazón. Dejar que el Espíritu Santo nos hable en este tiempo y nos confronte. Tal vez con cosas que no queremos confrontar, tal vez con cosas que las hemos hecho tan normales en nuestra vida que no nos damos cuenta. Pero que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre y nos lleve a la verdad, a Cristo, a su palabra, a realmente entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Dios te puso por una razón particular en este país, en esta nación, en este tiempo y en esta temporada. Preguntale a Dios, ¿por qué, Señor? Decirle, acá estoy dispuesto para que me uses y déjate usar por Él.
que Él hable este tiempo a tu corazón. Y cosas que Él te muestre, deja que Él te guíe, deja que te transforme. Su palabra está para eso. Su Espíritu Santo dice que es para guiarnos, para confrontarnos, para que realmente seamos cambiados y transformados. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.